Este tema lo entiendes mejor si has visto la primera parte. Dicho esto, entonces entremos en materia. Venimos hablando de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13. Continuamos con del versículo 13 en adelante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Wow. Así que esta bestia tiene una característica adicional, y es que su cabeza está herida de muerte, una de sus cabezas, porque la bestia tiene 7 cabezas, ¿ya? Haciendo mención a las bestias que ya había mencionado antes. Pero la 5ª cabeza recibe herida de muerte. Es la forma de sumar detalles que no permitan sacar conclusiones diferentes. Como muchos en la Iglesia Católica dicen, es que puede ser una cosa, puede ser otra, no. Aquí son tantísimos los detalles que no se puede evadir. La bestia tiene una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal es sanada. Todos los imperios recibieron herida de muerte y se quedaron muertos. Dejaron de existir. Hoy no existe el imperio romano de los Césares, ¿ya? Hoy no existe el imperio griego, Medo-Persia. Existen las naciones, pero nada de imperio. Pero de este imperio, de esta 5ª cabeza, dice que recibe herida de muerte, pero su herida mortal será sanada. Interesante, porque el Papa recibió su herida de muerte en 1798, como ya lo dije, por mano del general Berthier, mandado por el emperador Napoleón Bonaparte. El mismo país que subió al trono a Roma, podríamos decirlo, el que le dio su ayuda inicial, con Clodoveo, rey de los francos. Luego un emperador de la misma Francia también depone del trono al obispo de Roma. Entonces pierde Roma su poder militar, pierde su poder militar. Sin embargo, no está muerta porque continúa todo el sistema papal. Perdió la capacidad de matar, perdió ese poder civil que decía que le pertenecía por derecho, pero está próximo a recuperarlo. Cuando veamos otros temas adelante vamos a ver cómo su herida mortal será sanada, y será sanada en breve. Ya por ahora tiene la herida mortal, no se muere, no se va a morir. Roma papal no se va a morir, por el contrario, va a recuperar la supremacía por un poquito de tiempo. Así que importante este detalle. Ahora, podemos compararlo brevemente con Daniel capítulo 7 también. En Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este juez que se sienta es el que encontramos al principio del capítulo 7, que es el Padre, el juez del universo. Se sienta y le quita el trono. No dice que lo matan. Ya se sienta y le quitan el trono. ¿Por qué? Esa es la herida mortal, es la misma. Y está hablando del mismo poder, porque aquí dice que hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro que eso es lo que el papado ha intentado, cambiar la santa ley de Dios. ¿Sí o no? Y dice que tiene autoridad para hacerlo, porque y como no se puede equivocar porque es infalible, entonces lo discuten a pie junto y lo sostienen. Pero aquí está profetizado este poder aplastante que iba a levantarse en el mundo. Pero también estaba profetizado que solo tendría un dominio despótico por 1260 años exactos, que es a lo que equivale tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, que en profecía son 1260 años. Que la Iglesia Católica dice que no, aunque conoce los textos, y dice que no, solo para ese tiempo se aplicaba el principio de día por año. Pues no solamente fue para el tiempo de Ezequiel y para el tiempo de Moisés. También en la profecía, las 70 semanas son 490 días para que el Mesías apareciera en la semana 69, exactamente en el bautismo de Jesús. Fechas exactas, día por año. El día equivale a un año en profecía. Y qué interesante lo que vamos a ver aquí a continuación.
Dice la palabra de Dios, y adoraron al dragón, ¿ya? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Qué interesante esto. Es decir, la bestia, su herida mortal es sanada y entonces la tierra adorará al dragón y a la bestia cuando esto suceda. Pero también en la antigüedad adoraron al dragón y a la bestia. Cuando Roma papal usurpó el poder civil, reyes y emperadores deponían sus coronas ante el obispo de Roma. Qué interesante esto. Reyes y emperadores depusieron sus coronas ante el obispo de Roma, que se presentaba de una manera implacable, declarándose el máximo soberano sobre la tierra. Cosa interesante que aquí podemos ver. Le rindieron tributo todo el mundo de esta manera. Pero sigue diciendo que en la parte final o en el versículo 4, en el versículo 5, perdón, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le permitió actuar por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en profecía? ¿O cuántos son 42 meses en el tiempo judío, el calendario judío, el calendario hebreo de los tiempos bíblicos? No sé si ahora ha cambiado, pero nos regimos por los tiempos bíblicos. Pues el calendario judío se componía de 30 días el mes y de 12 meses el año, así que tenía que dar de manera exacta. 42 meses son 3 años y medio exactos. ¿Por qué? Porque 3 años serían 36 meses. 12 por 3, 36. Más medio año serían 6 meses más, daría 42 meses. La misma profecía de Daniel 7, que gobernaría por tiempo, tiempos y medio tiempo, que la Iglesia Católica tiene que admitir que sí se refiere a 3 años y medio. Pero obviamente no puede ser ella la de la profecía, porque ¿con qué miembros quedaría la Iglesia Católica si ella admite que ella es la bestia? ¿Con qué miembros quedaría? Entonces tiene que buscar una interpretación literal sabiendo que está en profecía. Y en profecía todo es simbólico. En profecía las cosas son simbólicas y el día equivale a un año. Y entonces busca la interpretación literal y se la achaca a Antíoco. Pero ni aún así pueden. Claro, tienen engañado a todo el mundo católico y aún la mayoría de protestantes. ¿Por qué? Porque se lo aplican a Antíoco. Antíoco solo fueron 3 años que pudo estar sobre Jerusalén. Solo fueron 3 años. La profecía de la palabra de Dios se cumple con exactitud. El tema de Antíoco es la mentira más vil y burda. Se puede desmontar, mejor dicho, con argumentos bíblicos e históricos a cabalidad. Y entonces aquí tenemos, gobierna por ¿cuánto? Por 42 meses. Los mismos tiempos y medio tiempo de Daniel, que también se ratifican en Apocalipsis, el capítulo anterior, en el 12, y que también el capítulo 12 lo dice en días para que no quepa duda. Y ya como se sabe el principio bíblico, la Biblia se interpreta con sus propias referencias. Pero no, la Iglesia Católica aquí dice que no, que tiene que venir el magisterio y la tradición, claro, para quitarle todo lo que vaya contra la Iglesia. De esa manera, contra la Iglesia no puede ir nada. La Iglesia estaba profetizada que iba a apostatar, como está allí en 2 de Tesalonicenses. Entonces, vemos un cumplimiento exacto aquí en Apocalipsis 13, está ratificando, es el mismo, está hablando del mismo tema de Apocalipsis 12 y está hablando del mismo tema de Daniel capítulo 7, mis apreciados amigos. Este es el mismo cuerno pequeño, ya con nuevos detalles que se le agregan. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Qué interesante. Dígame, seamos honestos, dígame qué imperio
¿Qué imperio está lleno de blasfemias? Como se habla de esta bestia, que abre su boca en blasfemias, que en Apocalipsis 17 la presenta como llena de blasfemias. Porque blasfemias es contra Dios, bien sea porque se hace igual a Dios. A Jesús lo iban a apedrear porque dijo que era hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, entonces es de la naturaleza de Dios. Entonces es Dios, porque es hijo de Dios y lo iban a apedrear por eso. ¿Ya? Eso es una blasfemia, que un ser humano, siendo solamente humano, se declare hijo de Dios. No sé si el Papa cree que es divino. Entonces, que se declare sustituto del Hijo de Dios, para ser sustituto tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, eso es blasfemia. Blasfemia es tomar atributos que le corresponden a Dios. ¿Ya? Cuando Jesús perdona los pecados al paralítico, entonces blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ya? Entonces, allí tenemos dos blasfemias. Se declara que puede perdonar pecados y se declara que es el que sustituye a Cristo. Pero blasfemias también es hablar contra Dios o contra su iglesia. Pablo dice justamente que él era un blasfemo. ¿Y cómo era que Pablo era un blasfemo si en otra parte pareciera contradecirse? Porque en otra parte dice que en cuanto a la ley, él era fariseo, estricto, guardador de toda la ley. ¿Cómo podría ser blasfemo? Él mismo lo dice. ¿De qué manera? Perseguía a la iglesia de Cristo. Al perseguir a la iglesia, se estaba persiguiendo a Dios. Eso también es blasfemia. Todas se le atribuyen a la iglesia católica. Alguien podría decir, no, pero entonces la iglesia, perseguir a la iglesia es blasfemia, entonces los blasfemadores son los que persiguen a la iglesia católica. No, los blasfemadores son los que persiguen a la iglesia de Dios. Y la iglesia apostólica y católica, podría, si quieren que la llamemos apostólica, católica y romana, fue la iglesia de Dios, hasta que Gelasio I se declaró vicario de Cristo. Hasta allí fue la iglesia de Dios. Eso debe quedarles claro. Sí, que la iglesia era la iglesia de Dios. Claro, sí era la iglesia de Dios, la iglesia apostólica. Pero fue entrando apostasía en la iglesia de Dios. Fue entrando apostasía. Hasta que la apostasía fue total, que el barro que era moldeable se hizo barro cocido, según la estatua de Daniel capítulo 2. Es decir, cometió blasfemia, porque ya nunca más se iba a dejar moldear por la palabra de Dios, sino que se iba a exaltar sobre la palabra de Dios. Entonces, allí podemos ver las blasfemias. Ningún otro imperio puede atribuírsele, o quiero que me lo mencionen, ¿qué emperador declaraba que él perdonaba pecados? ¿Qué emperador declaraba que él era el sustituto del Hijo de Dios? Se declaraba una divinidad, sí, una divinidad como las otras divinidades de la idolatría. ¿Qué emperador declaraba cosas contra el tabernáculo de Dios? Miren cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Dice versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A ver, vamos por partes. De su nombre, Vicario Filii Dei o Vicarius Christi. Cualquiera de los dos que reconozcan, los dos son blasfemia. Son vicario de Dios, del Hijo de Dios, o vicario de Cristo, que es lo mismo. ¿Ya? Sustituir, declarar que sustituye a Dios es porque es de la misma naturaleza. Es porque ahora Él tiene el mando. Si un presidente sustituye a otro, ahora el que manda es el nuevo presidente. No puede ser que Donald Trump esté en el poder y el que manda sea Joe Biden. Joe Biden es el vicario, Donald Trump es el vicario de Joe Biden. Se sienta en el trono de Joe Biden. Y ahora él es el que tiene el mando. Él es el que tiene el control. Y es lo que declara el Papa, que él es el vicario de Cristo. Y por lo tanto tiene la autoridad de interpretar las escrituras e incluso de hacerle cambios a las escrituras, porque es el vicario de Cristo. Qué interesante esto, ¿no? Entonces blasfema del nombre de Dios, vicario.
¿ya? Del Hijo de Dios o Vicarius Christi. Blasfema de su tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? En Apocalipsis lo encontramos en el cielo, ¿no? Blasfema de su tabernáculo. ¿Por qué su tabernáculo? Porque en el tabernáculo de Dios, todos los días allá hay un sumo sacerdote, el único sacerdote del Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec, está oficiando en el santuario celestial, intercediendo y mediando, haciendo las dos cosas, intercesor y mediador. Y el vicario de Cristo, entre comillas, aquí en la tierra, entonces quita esa función y se pone a él mismo como intercesor entre Dios y los hombres. No, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Van a buscar citas que ya me las conozco todas, donde uno puede interceder. Claro que uno puede interceder, pero hay de intercesión a intercesión. Y la intercesión del santuario celestial, solo Cristo Jesús la puede hacer. ¿Podía interceder un israelita por otro israelita en el antiguo pacto? Claro que sí, demostrado que sí. Podía interceder, pero no en el santuario. En el santuario intercedía el sacerdote común en el lugar santo. Incluso el sumo sacerdote también lo podía hacer en el lugar santo. El sumo sacerdote podía hacer todos los oficios del sacerdote común, pero el sacerdote común no podía hacer todos los oficios del sumo sacerdote. Así que este poder blasfema contra el tabernáculo de Dios, porque usurpa el ministerio de Cristo en el tabernáculo de Dios, ¿ya? Usurpa ese ministerio. Jesús se presenta como intercesor diario en el lugar santo y se presenta como mediador en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no se intercedía. En el lugar santísimo se hacía la mediación con la sangre, ¿ya? Y esto ha sido blasfemado. Contra esto ha blasfemado la Iglesia Católica en la persona de sus papas, de sus obispos de Roma y de sus concilios. Mire cómo dice la palabra de Dios en Daniel 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Saben qué es hablar palabras contra el Altísimo? Blasfemias. Según Pablo, blasfemia. Yo hablaba contra la iglesia de Dios, blasfemando esto. ¿Ya? Así que Pablo era un blasfemo contra Dios. Aunque era guardador de la ley, se reconoce que era un blasfemo. ¿Por qué? Porque entiende que Daniel 7:25 también es eso. Hablar palabras contra el Altísimo es hablar blasfemias. Y así que es el mismo poder que aquí vemos. En Daniel 7:25 persigue a los santos del Altísimo. Mata a los santos del Altísimo. ¿Y qué dice aquí en Apocalipsis 13, versículo 7? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué interesante. Sobre toda tribu, lengua y nación. Se le dio autoridad, primero se le dio poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo de Daniel 7:25. Y se le dio autoridad sobre toda nación, lengua y pueblo. Es interesante esto, ningún imperio ha tenido tanto alcance como el imperio de Roma papal. Si tú por gracia vas a Google y preguntas, bueno, ¿cuál era la extensión del imperio romano? Entonces le va a salir allí una extensión grande, pero no tan grande. Luego vas a preguntar cuál fue la extensión que alcanzó Roma papal. Se duplica y yo creo que se triplica el imperio, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente avanzó, conquistó toda África, ¿ya? Conquistó hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, que en este caso es América. ¿Por qué la tierra gloriosa? Porque en Apocalipsis es la tierra a donde huye la iglesia de Dios de Apocalipsis 12.
huye siendo perseguida el dragón y se ubica especialmente en Norteamérica, donde florece el protestantismo, que hoy en día el protestantismo está oscureciéndose, pero floreció en su tiempo el protestantismo. Allí huyó, pero allí llegó. Aquí está Roma papal desde hace mucho tiempo, ahora infiltrando todas las iglesias en el protestantismo. Todas las iglesias están infiltradas. Todo eso estaba aquí claramente especificado, ¿ya? Entonces aquí nos está presentando, cuando vamos a Daniel, vamos a encontrar que este cuerno pequeño, en Daniel es el cuerno pequeño. En el capítulo 8, el cuerno pequeño de Daniel dice que llegaría, conquistaría también la tierra gloriosa, que en el tiempo pasado era Israel, pero como era profecía para el futuro, era cuando Israel ya no era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora era la iglesia perseguida que tuvo que huir a Norteamérica. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, y especialmente mi apreciado católico sincero, y aún el católico que no es sincero, el católico que es ofensivo, el católico que lleva solamente el nombre, yo con el mayor respeto le digo, tenga un poquito de paciencia, cálmese un poquito, tómese la capacidad, tómese el tiempo y tenga la capacidad de mirar esto sin apasionamientos. Mírelo con la evidencia. Mírelo con la evidencia, mírelo con objetividad. Y claro, espero sus comentarios, que sean en el amor cristiano, que sean con respeto, que puedes hacer tus preguntas, o si tienes una interpretación diferente, preséntame la interpretación, pero que no sea como yo ya he visto las interpretaciones. ¿Saben? Yo he visto interpretaciones de apologetas católicos sobre, por ejemplo, sobre la gran ramera de Apocalipsis 17, y son iguales que las interpretaciones de los judíos sobre Isaías 63. Yo he visto las interpretaciones de los judíos sobre Isaías 63. Me da risa, la verdad me da risa, me da tristeza. Me da risa, pero luego me da tristeza pensar cómo, hasta dónde llega una persona cuando ha decidido no aceptar la verdad. Pierden la objetividad y cometen suicidio intelectual. Van a unas 2 o 3 cositas que pueden achacárselas a alguien. De Apocalipsis 17, unos se las achacan a Roma imperial y otros se las achacan al Israel antiguo. Ella es la ramera, es Roma. Unos dicen que es Roma, otros dicen que es el Israel antiguo. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Pero no siguen dando características porque ninguna de las dos, ni Roma imperial ni el Israel antiguo, cumplen con el montón de detalles que clasifican únicamente a Roma papal, como la gran ramera de Apocalipsis 17 también. En su momento hablaré de eso. Dios te bendiga y te invito a que dejes que el Espíritu de Dios toque tu vida.